Buenos días, aprendices. Esta es una introducción para el trabajo con problemas que incluyen fracciones. Una fracción no es nada más que una relación que hay entre dos números. El número de arriba es el numerador, el número de abajo es el denominador. ¿Qué representa las 4/5 partes de algo? Pues si lo dibujamos, si nosotros tenemos un algo completo, esto representaría la unidad completa o el 100%, porque una fracción y porcentajes son formas de decir lo mismo con diferente lenguaje. Si yo tengo una unidad completa de algo, ¿qué quiere decir los 4/5 de esta unidad? Pues fácilmente nosotros dividiríamos en tantas partes como nos indicase el denominador, es decir, en 5 partes. Una parte, 2, 3, 4, 5. Habríamos dividido en 5 partes iguales el objeto que tengamos, una tarta, un campo, una cuerda, lo que fuera. Y elegiríamos 4 de ellas, que es lo que nos indica el numerador. Por lo tanto, elegiríamos 4 partes. Esto representaría las 4/5 partes de lo que tenemos, y el resto, ¿cuánto es el resto? Pues, como vemos, es una 1/5 parte. Es lo que nos queda para completar hasta la unidad. Si tenemos una fracción en la que el numerador es 5, la unidad completa es una fracción en la que numerador y denominador son iguales. Entonces aquí tenemos 1/5. Y por tanto, si hemos dividido una cosa en 2 trozos, la suma de los 2 trozos nos tiene que dar la unidad. 4/5 más 1/5 nos tiene que dar la unidad. Y la unidad en forma 1, que es representado en forma de fracción, sería 5/5. ¿Qué más cosas podemos hablar aquí? Bueno, ¿cómo se representaría 4/5 en la recta de los números reales? Nosotros tenemos nuestra recta de los números reales. Aquí estaría el más infinito, aquí tendríamos el 0, y por este lado tendríamos el menos infinito. Y entre tanto, la recta está dividida en unidades. Voy a hacerlas un poquito más grandes las unidades para que se vea bien. 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 hasta infinito. Otra unidad, otra unidad, otra unidad. Aquí tendríamos el más 1, el más 2, aquí tendríamos menos 1, menos 2, menos 3. ¿Cómo representamos 4/5 en la recta real? Esto nos está diciendo, como hemos visto antes en ese rectángulo que yo he hecho, que hay que dividir la unidad, lo que tenemos, en 5 partes. Pues cogemos esta unidad y la dividimos en 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. Y este número, el número 4/5, sería el número que estaría en la posición de esas 5 que hemos dividido, de las 5 unidades en las que hemos dividido la unidad, sería coger 4 unidades. 1, 2, 3 y 4. Es decir, este es el número 4/5. Que si lo escribimos en forma decimal sería el número 0,8. Dividir 4 entre 5, 8 por 5, 40. Es el número 0,8, nos representa lo mismo. Ahora así aprovechamos y ya... ¿Cómo se representaría este número decimal en forma de fracción? Pues pondríamos 8 y lo dividiríamos por 10. Esta fracción y esa fracción son equivalentes. ¿Cómo sabemos que dos fracciones son equivalentes? Pues 4/5 es equivalente a 8 décimos. Podemos dividir numerador y denominador por el máximo común divisor y llegar a la fracción irreducible, que es esta. Pero también, si multiplicamos en cruz, vemos que
4 por 10 es igual a 5 por 8. Cuando ocurre esto, 40 igual a 40. Es que estas dos fracciones son equivalentes. Efectivamente representan el mismo número. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que son fracciones. ¿Cómo representaríamos, por ejemplo, el número menos 3 cuartos? El número menos 3 cuartos es un número negativo, luego está en esta parte de la recta real. El denominador nos indica el número de partes en que tenemos que dividir la unidad. Ahora utilizaríamos esta unidad, la unidad negativa, y lo dividimos en 4 partes. Y cogeríamos el número que nos indique el numerador. 1 parte, 2 partes, 3 partes. Luego el número menos 3 cuartos está ahí. En forma decimal, ¿qué número es este? Pues este sería el número menos 0,75. ¿Por qué? 3 entre 4, 5 por 4, 28, 29, 30, 5 por 4, 20. Y de nuevo, ¿cuál sería su fracción generatriz? 75 partido por 100. Esa sería su fracción generatriz. Si dividimos numerador y denominador por el máximo común divisor de los dos, al final llegaríamos a 3 cuartos menos. ¿Qué ocurre? Estas fracciones son todas más pequeñas que la unidad. Os dais cuenta que no llegan ni al número más 1 positivo ni al menos 1 negativo. ¿Qué ocurre si queremos representar números que sean de más de una unidad? Eso ocurre cuando el numerador es un número mayor que el denominador. Si yo tengo, por ejemplo, 8 quintos, ¿cómo represento ese número? Pues divido la unidad en 5 partes. Ya lo tengo aquí dividido. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cojo 8. ¿Cómo voy a coger 8 si solo tengo 5? No pasa nada. Utilizo la siguiente unidad y todas las unidades que necesite. Y las vuelvo a dividir en 5 partes. Hasta que alcance el número que me indica el numerador. Aquí ya tengo 5 partes. 6, 7 y 8. Aquí tendría el número 8 quintos. Ese sería el número 8 quintos. Este número, si os dais cuenta, es una unidad más un poquito. Pues vamos a dividirlo en una unidad. Una unidad sería 5 quintos, teniendo en cuenta que ese es el denominador. ¿Y qué le falta para llegar a 8? Pues 3. Tres quintos. El número 8 quintos es 1 más 3 quintos. Si nosotros, fijaos cómo llegamos desde aquí hasta aquí. 1 por 5, 5. Más 3, 8. Y eso lo pondríamos en el numerador. Y luego, como denominador, pondríamos el 5. O también podemos reducirla como un denominador, que sería 5. Y aquí multiplicaríamos por 5, 5 más 3 en el numerador y dividido por 5. Yo creo que con esto ya... Bueno, una única cosa que quería comentar. La relación que tenemos entre estas fracciones y los porcentajes. Fijaos. Imaginad que yo tengo un pastel y me voy a comer un cuarto del pastel. De nuevo, voy a dividir esto en 4 partes iguales. Si tenemos algo con forma circular, la mejor forma de dividirlo en partes iguales es en sectores. Pues ya tendríamos 4 partes iguales. Y me voy a comer un cuarto, pues de esas 4 partes cogería una. Esto sería un cuarto. Y esto, en tanto por ciento que representa, si todo esto sería en forma de fracción, que esto es 0,25. Si dividís 1 entre 4, 1 entre 4, 0, 2 por 4, 8 al 10, 2, 5 por 4, 20 al 20, 0. 0,25. Un cuarto es 0,25 de una unidad. ¿Qué porcentaje representa eso? Pues es muy fácil. Lo multiplicamos por 100 y es un 25%. ¿Y esto por qué? Porque nosotros,
Cuando lo hacemos en forma de fracción nos referimos a esto como una unidad, como 1, pero cuando lo representamos en porcentajes nos referimos a esto como 100. Es decir, 100 veces más. Por lo tanto, 100 veces más de 0,25 sería un 25. Es un 25% de algo. De esta manera, cualquier fracción, cualquier número que representa, por ejemplo, ¿qué porcentaje de algo es multiplicar algo por 0,38? Pues es el 38% de esa cantidad. Porque ¿cuál es su fracción generatriz? Pues sería 38 de 1, 2 ceros, la unidad seguida de 2 ceros, 38 de 100 partes. Lo mismo nos pasaría aquí. ¿Qué representaría 0,25? Sería 25 de 100 partes. Y con esto, yo creo que como introducción, no sé si queda alguna cosa. Ahora, con los problemas que vayamos haciendo, iremos añadiendo nuevas ideas.